Hola, muy buenas. El showrunner de House of the Dragon, el gran Ryan Condal, ha hablado sobre el que pudo ser el spin-off de Juego de Tronos, la serie sucesora, pero al final no pudo ser. Me parece una gran idea para explorar los cuentos de Anquier, su importancia y por qué yo creo que en el fondo tiene sentido que no se convierta en la serie que sucederá a Juego de Tronos como la gran producción de HBO centrada en Poniente. ¡Vamos con ello! Bien, Ryan Condal ha sacado una especie de podcast nuevo, creó un canal de YouTube que voy a enlazar en la descripción, con su amigo el showrunner de la serie VIP. La serie VIP es una serie de humor, también del HBO. Yo tuve la suerte de ver hace unas semanas, porque habla de una chica que es la vicepresidenta de los Estados Unidos y ahora que se acercan las elecciones estadounidenses, pues me hacía ilusión verla. Es una serie bastante buena, la verdad, de humor, bastante lograda técnicamente, como hace el HBO. Una serie muy ligera, evidentemente, de humor, capítulos de 20-25 minutos, no se llegan a la media hora. Y bueno, al parecer el showrunner de esa serie y Ryan Condal son amigos y han decidido sacar una especie de podcast de canal de YouTube sobre ella. Entonces están un poco promocionándola. ¿Eso quiere decir que Ryan Condal no está haciendo cosas de House of the Dragon? No, en absoluto. Lo que pasa es que él, por decirlo así, ya tiene montado, mi sensación, como el esquema, lo que va a ser ya la primera temporada de la serie. Los guiones yo creo que ya están en bastante buen proceso. Y la etapa actual de la serie es el proceso de casting, el proceso de elección de actores. Entonces, de hecho, en una de las entrevistas, la que voy a mencionar de Winter is Coming, él habla de cómo él ha elegido a Paddy Considine como actor para hacer de Viserys, básicamente porque en cuanto vieron que estaba disponible, dijeron, este es nuestro Viserys. Pero bueno, ¿no? Casi como digo, Ryan Condal está dando varias entrevistas, habló la semana pasada como de presentación de ese canal de YouTube, podcast, etcétera. Y ayer, jueves, estuvo hablando con los amigos de Winter is Coming. Junto a Watchers on the World son las dos grandes webs de lengua inglesa sobre Juego de Tronos, sobre Canción del Fuego. Winter is Coming saca muchísimas noticias que ponemos nosotros en los Siete Reinos y al revés, o sea, colaboramos juntos. Y bueno, tuvieron la oportunidad de entrevistar a Ryan Condal, porque de hecho fue el propio Ryan Condal que se ofreció a hablar con Winter is Coming. Hay que decir que a diferencia de Watchers on the World, que es una web de fans para fans, como es los Siete Reinos, Winter is Coming fue comprada por un gran grupo mediático como es Fansided. Entonces, bueno, pertenece, por decirlo así, a una red de blogs, a una red de webs bastante amplia, y por eso en Winter is Coming veis muchas noticias que no son solamente de Juego de Tronos o de sus series sucesoras. Pero bueno, como digo, hablo con ellos y en esa charla ha dicho una cosa realmente muy interesante, que es que ha explicado una cosa que hay que decir que Martin ya nos sugirió en el pasado. Martin, cuando se confirmó la serie de House of the Dragon, cuando la HBO dio luz verde, aquí va a ser una serie, no solamente un episodio piloto, sino una temporada entera de 10 capítulos. Si recordáis, la serie Larga Noche, lo que se aprobó fue solamente un episodio piloto, el que se rodó hace ya casi año y medio, un poco antes de verano del año 2019, se rodó en Irlanda del Norte, una parte se iba a rodar en España, pero al final se rodó en Italia. Bueno, para la Larga Noche el spin-off cancelado iba a ser un solo piloto, pero no. Para House of the Dragon, lo que ha aprobado la HBO es una temporada entera como mínimo de 10 capítulos. Antes de hablar de... Repito, estoy haciendo una introducción al vídeo, luego voy a hablar de los cuentos de Anquier, pero tengo que decirlo primero. Quiero dejarlo muy claro. Estoy tremendamente ilusionado con House of the Dragon. Tengo un feedback buenísimo sobre House of the Dragon. Primero, Ryan Condal, de quien voy a hablar mucho en este vídeo hablando del cuento de Anquier, me transmite una confianza enorme. Parece ser que además es bastante buen tipo. He recibido ese feedback de diversa gente del entorno de George Martin. Aparte, los de Winter is Coming que le han entrevistado me han confirmado que es un tipo majísimo. Y luego, por si os faltaba algo de duda sobre él, ha sido, y lo dice Ryan Condal en esta entrevista, ha sido el propio George Martin quien le eligió a él para que hiciera House of the Dragon después de que Brian Cogman se fuera a Amazon, después de que esta serie que iba a ser House of the Dragon no fuera escogida en su momento por HBO. Brian Cogman tenía una serie, le parecía frustrante que no la eligieran, y como estaba, por decirlo así, disponible en el mercado, a gente libre, que dirían en el mundo del deporte, pues llegó a Amazon, le ofreció muy buen dinero a cambio de colaborar en series que estaba haciendo, principalmente series de Señor de los Anillos, y el proyecto de hacer él una serie nueva, un contrato a varios años. Entonces, pues Brian Cogman se tuvo que ir a Amazon, evidentemente con un contrato de exclusividad, y no podía estar trabajando para la HBO. Así que bueno, ya digo, Ryan Condal, tengo referencias maravillosas sobre él de muchas partes, ya digo, por la
voy a enlazar por supuesto en el vídeo de la noticia en que Ryan Condal habla de esto. Le podéis ver hablar, es un tipo de verdad que transmite una sensación maravillosa y como él ha dicho y ha repetido y es cierto. Él lleva 20 años siendo fan de Canción de Hielo y Fuego. La empezó a ver en el año 2000 y quedó maravilloso. Y lleva ya 8 años siendo amigo de George Martin. Son muchos años conociendo la saga, son muchos amigos siendo George Martin. Así que House of the Dragon, que es un proyecto, si tiene a Ryan Condal, si tiene a Tim Miquel en la mesa de guionistas, no voy a revelar conversaciones privadas que tengo con ella, pero digamos que ella está trabajando en la sombra, pero está trabajando mucho con House of the Dragon, recordemos, es una de las asistentes de George Martin, más además todo el dinero y toda la parte técnica de HBO. Juego de Tronos es la serie más premiada de la historia, principalmente por todos los Emmys técnicos que se ganó durante muchísimos años, de efectos especiales, de música, de vestuario, de localización, de producción, de sonido, en fin, muchísimos premios. Y al parecer, no seguro, pero se cree que la productora de Juego de Tronos, Bernie Cofield, podría ser también la productora de House of the Dragon. Es decir, ella volvería a ser la responsable de toda la parte técnica de producción, de todas estas cosas que os he dicho, que en Juego de Tronos fue tan espectacular. Si a una serie tenemos una historia ya terminada, conocida, como es la de la Danza de los Dragones, que aparece por completo en el mundo de Fuego y Fuego y Sangre, como digo siempre, están ahí arriba. Detrás de mí está Calyrex bailando en el del Pokémon Espada y Escudo, la última expansión de las Nieves de la Corona, ¿no? Crown Tundra. Bueno, si tenemos una historia ya completa, si tenemos a un showrunner súper mega fan de las novelas, amigo personal de George Martin, si tenemos un equipo de guionistas con más mujeres que hombres, en los cuales está incluido un asistente de George Martin, y tenemos por último todo el dinero y toda la producción técnica de HBO, creo que House of the Dragon va a ser un pepino enorme. Toda esta introducción, todo este rollo es para explicar por qué soy tan fan de House of the Dragon, y antes de hablar por qué entiendo que la serie elegida haya sido House of the Dragon y no Los Cuentos de Anquieg. Bueno, hablemos de Los Cuentos de Anquieg. Aquí en español tenemos por supuesto la edición del Caballero de los Siete Reinos, que es una edición recopilatoria de los 3 cuentos de Anquieg. Esta es la edición dorada, una edición especial que sacó Gigamés, que tiene alguna cosa curiosa. Veis que la portada es dorada, veis, no sé si se percibe aquí, pero vemos aquí a George Martin bailando como easter egg, en plan, como es una edición especial, pero bueno. Y aquí básicamente está la edición ilustrada por Gary Giannini, que pues como podéis ver aquí, tiene ilustraciones del libro, ¿no? Aquí podéis ver una serie de ilustraciones. Bueno, básicamente es una recopilación de los 3 cuentos de Anquieg. Cuentos de Anquieg, que yo, primer cuento Martin, lo escribe en 1997-1998, en medio de ese frenesí creativo de Martin, que le hace escribir, publicar en el 96 Juego de Tronos, en el 98 Choque de Reyes y en el 2000 Tormenta de Espadas. Pues más o menos cuando estaba acabando Choque de Reyes, antes de escribir Tormenta de Espadas, escribe ya el primer cuento de Anquieg. Bien, hace los terrenos, algún artículo en que habla un poco de su historia, pero bueno, seguramente ya conocéis que le habían sugerido que escribiera algún tipo de relato para la antología Legends que estaba editando un amigo suyo, y bueno, George, de hecho su editor cuenta que pensaba que no iba a llegar a tiempo para entregarlo, pero al final logra contar una historia que le parecía muy interesante. La historia de Poniente que estaba contando Canción de Hielo y Fuego, pues una historia que había sucedido 100 años antes. Y básicamente lo que nos cuenta es, pues en el Caballero de los Reinos, el primer cuento de Anquieg se llama El Caballero Errante, como un caballero errante que es Dan Canealto, pues es partícipe en un gran acontecimiento que de hecho acabará con una muerte realmente muy impactante, y como coge como escudero a un chico llamado Egg, que nosotros sabemos que acabará siendo Aegon V, un rey de los más destacados reyes de la historia de Poniente. La historia tiene lugar a muy grandes rasgos, unos 100, 120 años antes de Juego de Tronos. De hecho, iba a decir que si hicieran una serie seguramente hasta modificarían las fechas. Recordemos, en la serie Juego de Tronos, por ejemplo, no existe el rey Jaehaerys I. A Aegon V, que es mencionado, le sucede en el trono el rey loco, Aerys Targaryen. Entonces, yo creo que de hecho cuando también veamos House of the Dragon, las fechas puede que no sean exactamente las mismas fechas que tenemos de este hecho sucedió en el año 87, este hecho sucedió en el año 124. Yo creo que eso no va a ser del todo así, porque como digo, si el canon de Juego de Tronos, el canon del HBO, y esta serie evidentemente la va a hacer el HBO, y asumimos que va a estar en el mismo mundo que Juego de Tronos, pues va a tener fechas distintas. Entonces en lugar de ser el año 120, es el año 100 o el año 140. Como quieran jugar con las fechas, ¿no? Tampoco me parece... Mientras los hechos que sucedan sean parecidos, me da igual
que pase un año o en otro, ¿no? Repito, sabemos que ha habido hechos de la historia Targaryen que no han sucedido en el mundo de Juego de Tronos. Hay un rey desaparecido, hay unos años que no han desaparecido, pero la historia en general va a ser semejante. Así que bueno, con ese pequeño asterisco, con ese lapsus de las fechas, como digo, pues Martin decide publicar una historia unos 100 años antes de la historia que está contando en Canción de Hielo y Fuego, sobre Egg y sobre Dunk, y la historia gusta muchísimo. De hecho, la historia gusta mucho que Martin quiere escribir más sobre esos personajes. Como ya sabéis, hay un hecho curioso y es que el primer cuento de Dunk y Egg tiene lugar pocos años después de la primera rebelión Fuego Oscuro, unos 10 años después de la primera rebelión Fuego Oscuro. Si no recuerdo mal, hablo un poco de memoria ahora, luego pongo debajo aquí las fechas. Y en el primer cuento de Dunk y Egg no hay una sola mención a la rebelión Fuego Oscuro. ¿Por qué? Porque a Martin no se le habían ocurrido los Fuego Oscuro todavía. En el segundo cuento de Dunk y Egg, La Espada Leal, publicado después de Tormenta de Espadas, pues como ya sabemos, sí tenemos una mención muy evidente a los Fuego Oscuro. De hecho, los Fuego Oscuro son casi... La rebelión Fuego Oscuro está sonando todo el rato la primera novela. Hay un gran conflicto entre dos casas, por decirlo así, el dominio frontera con las tierras de Occidente, y resulta que una de las casas apoyaba a los Fuego Oscuro, y por ese apoyo a los Fuego Oscuro pues se quedó sin parte de sus tierras, ¿no? Y eso provoca un gran enfrentamiento, un gran distanciamiento que no voy a spoilear. Eso, repito, lo cuenta La Espada Leal, segundo del cuento de Dunk y Egg. Lo tengo aquí porque realmente es una edición maravillosa. Y bueno, ya el tercer cuento de Dunk y Egg ya tiene... Los Fuego Oscuro, por supuesto, son muy mencionados. De hecho, el tercer cuento de Dunk y Egg no es ni más ni menos que la segunda rebelión Fuego Oscuro. Una rebelión que no se culmina en una gran batalla, como la batalla del Prado de Hierba Roja, que fue el culmen, el final de la primera rebelión Fuego Oscuro. Que bueno, que es una historia realmente tremenda, se nos cuenta en el mundo de Hielo y Fuego, no se nos cuenta en Fuego y Sangre, porque pertenece a la segunda mitad del reinado Targaryen, pero bueno, como digo, es un gran acontecimiento, digo, tampoco voy a desvelar o spoilearlo. Evidentemente, e igual que os digo que os compréis el Caballero de los Reinos, Editorial Gigamés, os compréis el mundo de Hielo y Fuego, Editorial Gigamés, en el cual se cuentan estos acontecimientos, y bueno, ya en el tercer cuento de aquí, digo, aparte de tercera rebelión Fuego Oscuro, adopta un gran protagonismo Brynden Ríos, Cuervo de Sangre, personaje espectacular. De hecho, para mí ese tercer cuento, que se publica poco tiempo antes de la publicación de Danza de Dragones, ya nos daba la última lanzada para que realmente leyéramos Danza de Dragones y descubriéramos que efectivamente Cuervo de Tres Ojos, que lleva acompañando a Bran desde la primera novela de Juego de Tronos, resulta que es Brynden Ríos, Cuervo de Sangre. De todo esto hablamos, por cierto, tengo que decirlo, tengo que hacer un poquito de spam. En el podcast especial para Patreons de La Canción Continúa, tenemos ya, cuando estoy grabando este vídeo, casi 70 Patreons, que es una cifra brutal que no esperábamos. Y bueno, sabéis que en La Canción Continúa hacemos cada semana una relectura de un capítulo de George Martin, de los libros, empezando por Juego de Tronos. Pues los podcasts especiales los dedicamos a temas especiales, a teorías, a personajes, a historias, a lugares. Y el podcast del mes de octubre fue sobre Brynden Ríos, el Cuervo de Sangre, el Cuervo de Tres Ojos. El podcast del mes de noviembre lo eligió una de nuestras Patreons, tengo la fortuna de llamarle amiga, que es Vero, cuyo mote es Visenya de Inestar. Así que bueno, ya veremos de qué será el podcast. El 1 de noviembre, los primeros días de noviembre, ya estará disponible para los Patreons de La Canción Continúa. Ivy está tirando cosas, como podéis oír de fondo, pero bueno, en fin, es lo que hay. Y lo que digo, si queréis más información de Brynden, tenemos ese podcast exclusivo, pero bueno, ya conocéis a Brynden Ríos. Y lo que digo, lo que estaba un poco por volver al hilo. Los cuentos de Dunk y Egg son una cosa que a Martin le gustaron mucho, pero es una cosa que no está acabada. Es una cosa que él ha escrito 3 cuentos y ha dicho que quiere escribir más cuentos en el futuro. Ha dicho múltiples cifras de cuentos. Ha dicho quiere escribir 5, 7, 9. Ha dicho, según se le ocurre el día, dice muchas cifras de los posibles cuentos de Dunk y Egg que quiere escribir. Sabemos que el cuarto cuento de Dunk y Egg está prácticamente escrito. No tenemos título, pero creemos que puede ser el héroe de la aldea. Hay un artículo en los 7 Reinos que voy a enlazar por supuesto en la descripción, en el cual habla un poco de esto, del estado del cuarto cuento de Dunk y Egg. Y bien, ahí lo que explico en ese artículo es que nosotros pensamos hace años que el cuarto cuento de Dunk y Egg iba a ser el cuento de las lobas de Invernalia, una historia que ha dicho Martin en varias conferencias hace ya 10 años, 15 años incluso, que le gustaba mucho la idea de contar como Dunk y Egg, como Duncan el Alto, futuro Lord Comandante de la Guardia Real, y Egg, futuro Rey Aegon V, visitaron Invernalia y conocieron a una serie de mujeres muy interesantes que eran la mayoría viudas de Lores Stark, eran esposas, madres, tías,
de Lores Stark, de los cuales habían muerto en una guerra que habían tenido con los Greyjoy, con los Hijos del Hierro. Entonces, Invernalia estaba un poco desprotegida, pero el ataque a los Hijos del Hierro, los líderes Stark varones habían muerto, ellos se quedaban un poco al frente de la defensa, por decirlo así, del castillo y del norte, y le parecía muy interesante que Dan Kieg fuera para allá. Ahí asumiríamos que en esa historia sería en la cual Dan conociera a la vieja Tata, probablemente tuviera relaciones con la vieja Tata y de manera casi certera de ahí descendiera nuestro querido Hodor. Pero bueno, ya digo, esto es una historia que nosotros pensamos que iba a ser el siguiente cuento de Dan Kieg, porque como vemos Martin lo tenía bastante bien trazado en su cabeza, encajaba todo en cuanto a fechas, en cuanto a historia, pero al parecer, que yo creo que antes de contar esa historia quería contar la historia del héroe de la aldea, que no se sabe nada más, salvo que es una historia que a priori tendría lugar en las Tierras de los Ríos y en el cual, pues, al parecer, Dan Kieg interactuarían con algún tipo de personajes en esa zona. George Martin estuvo el año pasado, antes de ir a la Worldcon, antes de ir a Dublín y luego ir a Belfast para la Eurocon. Estuvo en Londres el pasado mes de agosto, año 2019, antes de la pandemia, y en una gran charla que organizó su editorial allí, HarperCollins Reino Unido. Una charla que estaba allí, por supuesto, presentada por Jim Johnson, su editor en Reino Unido. Tengo la suerte de ser amiga suya en Facebook, es muy maja. Fue hace poco su cumpleaños. Es inglesa, pero vive en Marruecos. Su marido además es allí. Aparte de editora George Martin, es escritora ya también. Ha editado no solamente a Martin, sino que también ha editado a Tolkien. Creo que la única persona en el mundo que ha tenido ese enorme privilegio. Es fan del Chelsea, es lo que os puedo decir de ella. Más cosas de ella, pero bueno, es su vida personal. Súper maja. Digo, el acto lo presentaba un poco Jim Johnson y estaba también allí nuestro amigo Dan Boige, el gran creador de mapas de Canción de Hielo y Fuego, amigo personal de George Martin, con quien Martin, pues eso, tiene una buena relación, escritor inglés, nominado este año a los Hugo. Hablé bastante de Dan Boige en el vídeo que grabé con Danny Magor, hablando de los mapas de Canción de Hielo y Fuego, porque él es referencia absoluta en tema de mapas. Y bueno, en esa charla, que como digo, estaba Jim Johnson, estaba Dan Boige, referencias nuestras en Inglaterra para hablar de Canción de Hielo y Fuego, aunque debo mencionar que George Boy, que es la mitad del podcast de Radio Westeros, es inglés también, es de Liverpool, pero bueno, esto se lo conté alguna vez, ella se enamoró y se casó con su compañera de podcast, con Lady Wynn, que ya vive no en Inglaterra, sino en Nueva Inglaterra, en Boston, y se fue a vivir allí, de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como digo, pues habla un poco así las referencias inglesas de George Martin para contaros que George Martin efectivamente fue a un acto en Londres, organizado por HarperCollins, y ahí contó que lo siguiente que publicaría cuando termine Canción de Hielo y Fuego sería el siguiente cuento de Dan Kieg, cuando termine, Vientos de Invierno. Después de publicar Vientos de Invierno, ojalá 2021, 2020 es imposible que salga ya, el mejor escenario es que antes del final de 2020 termine Vientos de Invierno, por tanto el libro sería publicado en 2021, estamos a final de octubre, casi noviembre. ¿Puede que en 2 meses termine el libro? Puede que sí, puede que no. Me niego a pronosticar de nuevo. El caso, como digo, Martin dijo que el siguiente cuento de Dan Kieg sería el cuarto cuento y se publicaría después de Vientos de Invierno. La sensación que tenía Dan Whitehead, que repito, tiene unas fuentes inmejorables con respecto a George Martin, es que el libro estaba ya escrito. Que al libro le faltaba una última revisión, pero en lo que es las 50, 80, 100 páginas de texto estaban ya escritas, que no quería publicarlas hasta hacer la última revisión, hasta escribir Vientos de Invierno. Seguramente a Martin no le parecía correcto. Ya sacó El Mundo de Hielo y Fuego, ya sacó Fuego y Sangre, seguramente por un interés editorial, más que del propio George, antes de la salida de Vientos de Invierno, y no quería entregar más historias sobre Poniente antes de terminar Vientos de Invierno. Por ello digo, pronóstico 2021, con suerte, Vientos de Invierno, ¿por qué no? Y 2022, el siguiente cuento de Dan Kieg, que bueno, pues ya digo, está casi escrito y le faltaría revisarlo. Y el quinto cuento de Dan Kieg, seguramente Martin no lo publicaría hasta la publicación de Señor Primavera. También, como digo, seguramente sale la historia de las Lobas de Invernalia y Martin lo tiene bastante en su cabeza. Yo creo que no está escrito como el héroe de la aldea, pero bueno, que tiene bastante buena pinta. Todo esto que os estoy contando es básicamente para que os deis cuenta de que los cuentos de Dan Kieg no es una historia acabada. Es una historia de la cual conocemos los 3 primeros cuentos, que están en este libro, que estoy sujetando aquí todo el rato mientras hablo con vosotros. Es una historia de la cual Martin tiene en su cabeza al menos los 2 siguientes libros. Es una historia de la cual sabemos que Martin tiene claro cuál es su final, cuál es el último cuento. El último cuento sabemos que va a ser, o debería ser, la tragedia de Refugio Estival. Tengo un vídeo entero hablando de él, que por supuesto enlazo en la descripción. Asumimos que otro de sus cuentos debería ser la tercera Rebelión Fuego Oscuro,
quizás tercera y cuarta, pero bueno, tercera rebelión Fuego Oscuro debería contarla en un cuento de Anquieg, porque en el mundo de Hielo y Fuego se nos mencionan cosas que sucedieron en esa rebelión, pero se dan muy pocos detalles, seguramente asumiendo que Martin lo quería contar en un cuento de Anquieg. Ya digo, esa podría ser quizás sexto cuento de Anquieg, esa tercera rebelión Fuego Oscuro. Séptimo cuento de Anquieg podría ser otro conflicto. Y el último cuento de Anquieg, si Martin está en esa capacidad para escribirlo, debería ser o podría ser eso, la tragedia de Refugio Steven, ¿no? Todo esto que os estoy contando de que es una saga inacabada es el motivo por el cual George Martin no quería que fuera el siguiente spin-off de Juego de Tronos. No quería que fuera la serie sucesora de Juego de Tronos. Y es cierto que Martin en 2016, ahí está la hemeroteca que nos condena a todos, a mí el primero, Martin dijo en su día que sí le gustaría que el cuento de Anquieg fuera un spin-off de Canción de Juego de Tronos. Cuando acabara Juego de Tronos hicieron una serie sobre los cuentos de Anquieg. Hay que decir que Martin, cuando dijo eso en 2016, un artículo que por supuesto enlace en la descripción, hay que decir que Martin en esa época, yo creo que era 2016 y no era 2020. Yo creo que él no esperaba que no hubiera publicado Vientos sin Viento en el año 2020. Yo creo que él incluso pensaba que igual Juego de Tronos iba a prolongarse más en el tiempo y tendría más margen para ello. Mi sensación personal es que Martin veía los cuentos de Anquieg como una historia a hacer como sucesora de Juego de Tronos, pensando que Canción de Hielo y Fuego podría terminarse, por ejemplo, en 2022, pongamos un escenario, si él publica Vientos de Invierno en 2018 y Sueño de Primavera en 2022, él publicaría los cuentos que faltan de Anquieg de 2022, pongamos a 2025, entonces, pues, si él, porque yo creo que el cuento de Anquieg Martin lo escribe muy rápido, son libros de 80-100 páginas, ya tiene en su cabeza lo que va a escribir, conoce, por supuesto, la historia general de lo que va a pasar en esos años, por todo lo que se nos cuenta en el mundo de Hielo y Fuego, y cómo en su cabeza tiene la idea de lo que va a pasar con Anquieg en su futuro, y solo tendría que escribirlo, repito, para Martin escribir cuentos cortos, relatos cortos es muy difícil. Martin le cuesta muchísimo Vientos y Viento porque son muchísimos personajes, muchísimas historias que tienen que converger, que tienen que reunirse 12, 14 tramas que se conectan, es una odisea escribir eso, es un reto dificilísimo, por eso le está costando tantos años, pero como ya sabéis, por ejemplo, la historia de Jaehaerys y de Alysanne, que aparece en Fuego y Sangre, está el gato tirando cosas, pero en fin, Martin la escribe en ni medio año, y son 100 páginas, 100 y pico páginas, es decir, Martin cuando tiene que contar una sola historia, un solo punto de vista, lo escribe muy rápido, lo escribe muy bien, a él se le da muy bien, es muy bueno haciendo eso. Martin ha hecho la mili, se ha curtido escribiendo relatos cortos, novelas cortas, así se granjeó su fama. Canción de Hielo y Fuego fue su primera gran saga de muchísimos cientos de páginas, pero sus libros anteriores eran de 200, 300 páginas, como El Sueño del Febre, como Los Viajes de Tuf, y luego, por supuesto, todos los relatos cortos, Muerte de la Luz, por supuesto, y por supuesto, Martin incluso antes había ganado fama, había nominado a varios Hugos por relatos cortos, por relatos de 10, 20, 50, 80 páginas, novelas cortas. Entonces, los cuentos de Anquieg le encajan perfecto como estilo de escritura, y en su cabeza yo creo que pensaba que los podía escribir más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que Vientos de Invierno seguía sin publicarse, Juego de Tronos quizás terminaba antes de lo que él imaginaba, entonces él sabe que si aprobara una serie sobre los cuentos de Anquieg, pues lo que pasaría es que la serie adelantaría de nuevo a los libros, porque él tiene en su cabeza los cuentos de Anquieg, tiene 3 escritos, el cuarto casi, el quinto idea en su cabeza, tiene más o menos la idea de lo que serían sexto, séptimo, octavo, pero no están escritos. Y no quiere George Martin, esa es la clave de todo esto, es el resumen de este vídeo, una frase, George Martin no quiere que le cuenten el final de su historia de nuevo, en un medio que no es el suyo. Porque él se dio cuenta de que Juego de Tronos dejó de tener el control de la serie desde la primera temporada, empezó a hacer cosas que no le gustaban, y sobre todo más allá de ello, porque yo creo que George confía muchísimo en Ryan Condal, os he dicho antes que él le eligió para que fuera el showrunner de House of the Dragon, y le había propuesto incluso antes al HBO que fuera uno de los showrunners de las series sucesoras de Juego de Tronos. Él quiere contar que el primer final de la historia que tiene en su cabeza la cuenta él en una novela. No se cuenta una serie, por supuesto, la serie le encanta que hagan series de sus productos, permite que se hablen de ellas, evidentemente obtiene un rédito económico, permite que lo que ha imaginado lo vean seguramente más personas de las que iban a leer su libro, gracias al enorme escaparate que es la HBO y que es la televisión, con medios técnicos, con una producción espectacular. No es igual hablar de un dragón que ver un dragón en la pantalla, pero él quiere ser él el que cuente su historia, quiere contar el final de su historia él, antes de que se adapte como serie. Y yo lo entiendo, y me parece muy razonable. Yo creo que Martin es perfectamente consciente de las enormes críticas que ha suscitado el final de Juego de Tronos,
Y uno de los mayores problemas del final de Juego de Tronos, que yo eso lo conté en un vídeo que grabé hace tiempo, en que dije que Benioff y Weiss no eran ni demonios ni ángeles. Mi opinión sobre Benioff y Weiss ha empeorado un poco con el tiempo, pero bueno, pero yo básicamente contaba el enorme reto que es hacer una serie. Eso también lo hablé en un vídeo que se llama Mi defensa como lector de la última temporada de Juego de Tronos. Es muy difícil hacer una serie de un libro que no se ha escrito, que tienes ideas varias sobre lo que cuenta esa historia, pero no la tienes escrita, no la tienes sobre papel, una base clara para escribir. Tienes que inventar demasiado. Martin quiere que se adapte a una serie, es algo de lo cual está totalmente escrito, está totalmente definido. En House of the Dragon tenemos una serie que está basada en una historia que se nos cuenta por completo, del principio al final, no solamente en el mundo y el fuego, sino también en Fuego y Sangre. En Fuego y Sangre tenemos cientos de páginas dedicadas no solamente a la danza de los dragones, sino lo que pasó antes de la danza de los dragones. Tenemos el relato de la princesa y la reina sobre la danza de los dragones, pero tenemos también el relato sobre el príncipe pícaro, el príncipe canalla, que era historia de Daemon Targaryen y básicamente cómo llegamos a la danza de los dragones. Se nos explica con muchísimo detalle, con muchísimo... Ivy es un sol, es un trasto, pero es muy buen gatito. Se nos cuenta con muchísimo detalle, con muchísimo interés, lo que pasó antes. Esa época final del reinado de Viserys Targaryen, que va a ser lo que es evidente, va a constituir al menos la primera temporada de House of the Dragon, está explicado con cientos de páginas. Tenemos muchísimos detalles sobre ello. Y luego tenemos otras cientos de páginas sobre la danza de los dragones. Y recordemos, lo que en un libro es 3 párrafos sobre una batalla, en una serie pueden ser 2, 3 capítulos. Por el previo de la batalla, por lo que pasa en la batalla y lo que pasa después de la batalla. House of the Dragon bebe de una fuente maravillosa como son la danza de los dragones, la antesala de la danza de los dragones, que es maravillosa para ser trasladada a una serie de televisión. Los cuentos de Don Quijote será una maravillosa serie de televisión. De hecho, yo aquí voy a hacer, antes de terminar el vídeo, voy a hacer un pronóstico. Yo estoy seguro de que en algún momento vamos a ver una miniserie, si no una serie, sobre los cuentos de Don Quijote. Parecen perfecto por su formato episódico para que sean hechos una serie de televisión. Pero sencillamente, ahora no es el momento. George Martin quiere terminar Canción de Hielo y Fuego. George Martin, después de terminar Canción de Hielo y Fuego, quiere terminar los cuentos de Don Quijote. Y cuando los cuentos de Don Quijote sean terminados, él dará el ok a que se haga una serie sobre ellos. De hecho, estoy seguro, cuando le quede muy poco para terminar Canción de Hielo y Fuego, ya va a dar el ok para que se haga una serie de los cuentos de Don Quijote. Porque, como he dicho antes, Martin, yo creo que puede escribir muy rápidamente los cuentos de Don Quijote que le faltan. Creo que además tiene muchas ganas de hacerlo. Creo que le van a quedar muy bien. Y una vez que ya esté escribiendo los últimos cuentos de Don Quijote, ya se puede empezar la producción de esa miniserie. Igual capítulos, una serie de solamente 8 capítulos, 2 capítulos cubriendo cada cuento de Don Quijote, por ejemplo. No vamos a hacer 10 capítulos de un cuento como El Caballero Errante que tiene 80 páginas. Ya más hacer más de 3 o 4 me parece realmente excesivo. Realmente no es una historia tan larga. Cuando realmente se estira demasiado un producto, no suele funcionar bien. Tenemos, por ejemplo, el recuerdo de lo que ha pasado con uno de los relatos de George Martin, Nómadas Nocturnos, Night Flyers, fue convertido en una serie y no funcionó. Porque de un libro de 80 a 100 páginas se hizo una serie de 8 o 10 capítulos. Eso no funciona. Eso es tirar demasiado el chicle. Yo creo que los cuentos de Don Quijote encajan muy bien como formatos episódicos, como cada libro una película para televisión de 1 hora y media, 2 horas, o si la HBO no quiere hacer ese formato, cada cuento de Don Quijote 2-3 capítulos, funciona muy bien, no se estira demasiado el chicle. Evidentemente sería una serie mucho más barata que Juego de Tronos, mucho más barata que House of the Dragon, porque no tenemos dragones, hay que pagar a los actores, hay que pagar localización, vestuario, imagen, algunos efectos especiales, pero no hay que gastarse muchísimo dinero en hacer unos dragones enormes, en pagar unos montón de extras para hacer un ejército enorme. No hay que pagar explosiones de fuego valirio, no hay que pagar 1000 zombies que resucitan, un rey de la noche montado en un dragón de hielo. Sería una serie mucho más sencilla de hacer, mucho más económica. La fortaleza estaría en la historia, la fortaleza estaría en el guión, y ese guión lo tenemos ya en los cuentos de Don Quijote. Por todo ello, para terminar este vídeo, Ivy, no te quejes, para terminar este vídeo, me parece muy sensato que George Martin no quisiera hacer una serie aún de los cuentos de Don Quijote. Creo que es una serie que veremos más adelante, pero creo que la decisión más correcta es lo que ha pasado ahora. Que George Martin eligiera a Ryan Condal, eligiera a Tim Icke y eligiera un equipo de guionistas, con mayoría femenina, en colaboración con la HBO, para que con todo su dinero y con toda su producción y la historia que él ya había diseñado, hicieran esa serie, que estoy seguro que va a ser brutal,
como se llama, House of the Dragon. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle me gusta en el vídeo, me gusta, compartir, suscribirse. Saludos especiales a los nuevos suscriptores. Es un vídeo para que comentéis las ganas que tenéis de House of the Dragon, cómo orientaréis vosotros una serie sobre los cuentos de Anki Egg. Como ya os he dicho en vídeos anteriores, cuando lleguemos 35 patrons en la canción continúa, haremos un directo al mes en YouTube de la canción continúa, más el directo exclusivo que ya hacemos para Patreons. Cuando yo llegue a 20.000 suscriptores, haré otro directo en YouTube en mi canal, que estoy deseando hacer, pero si no llego a 20.000 suscriptores, pues no lo haré. Muchísimas gracias por todo, cuidaos por el tema del coronavirus, que América Latina, Hispanoamérica está mal, España está mal, Europa en general está mal, Estados Unidos está mal, en fin, estamos menos China, está todo el mundo muy mal. Así que, verdad, cuidaos mucho, protegeos, quered a las personas que se lo merecen, que somos la mayoría, y de verdad, muchísimas gracias por todo, no sabéis lo suficiente el apoyo que me dais, y nos vemos la semana que viene. Adiós.